Amigas, amigos, bienvenidos. Yo soy Pedro Fedez y esto es Monográficos. Ya sabéis, una isla donde la música comercial no tiene cabida, donde los criterios comerciales no tienen cabida y donde la música es música, solamente música. Estos monográficos. Al principio del universo no había nada, solamente entropía, solamente caos. La entropía es la forma que tenemos los humanos de medir el grado de caos de un sistema. Por tanto, Ten Second Thought, que habla de eso, del principio del universo, tiene que empezar precisamente hablando de eso, de la entropía, del caos. Entropies.
En ese caos existía una fuerza, la mayor fuerza jamás aplicada sobre nada. Por eso hablamos de Stronger, que es el segundo de los temas de Ten Seconds Fall. Os recuerdo que estamos hablando del principio del universo, de los 10 segundos en los que no hemos podido averiguar cómo se formó el universo. Stronger. No olvides visitar la web pedrofedez.wixsite.com/compositor. Recuerda, pedrofedez.wixsite.com/compositor.
Cuando hablamos del amor puro, a mí, como a otra mucha gente, se nos viene a la memoria el señor don Antonio Machado. Un amor imposible con Pilar, una mujer casada, que él rebautizó como Guiomar. Es precisamente este tema, este título, el que yo elegí para el tema que nos está acompañando. Guiomar. Habla del amor, sin más. Yo voy a dejar a continuación con una entrevista a la que tengo un especial cariño. El día 30 de septiembre del año 2019 visitó el estudio de Radio Nacional de España, de Radio Exterior, en Madrid. Y ahí me hicieron esta entrevista que me gustaría que escucharais. Creo que es interesante, por todo. Artesfera, de Radio Exterior. En el programa estamos escuchando el tema Vuelta al Zoco. Su autor es Pedro Fernández, compositor y poliinstrumentista de Mancha Real en Jaén, que tiene en su haber 3 discos y está autoproduciéndose el 4. Se llama 10 Seconds For. Nos lo cuenta Lola Martínez. Buenos días. Buenos días, Sabrina. Los que siguen este programa, Artesfera, desde hace años, saben que aquí solemos dar espacio a esos artistas y a esos proyectos que tienen calidad, pero que están pues fuera de los circuitos comerciales, podemos decirlo así. Es el caso de Pedro Fernández, contable de profesión y músico de corazón. Lleva 40 años en la música y en sus trabajos encontramos estilos pues que van desde el clásico al folk, el jazz, sinfónicos. Eso sí, en sus piezas él toca todos los instrumentos. Aunque habitualmente vive en Mancha Real, en Jaén, como decías, hoy está aquí en el estudio de Prado del Rey. Buenos días, Pedro. Buenos días, Lola. Encantada de tenerte aquí. Además nos escribiste una carta al programa, sí, que habías conocido y bueno, pues nos contabas esa trayectoria tuya. Bueno, había sabido de vuestra existencia y creía que era interesante para vosotros. Pues tienes 3 discos: Aleatio, Legado y El viaje de Fran, un cuarto que estás autoproduciendo, que se llama 10 Seconds For, y cientos de canciones publicadas. Sí. ¿Cómo y cuándo empezaste esta carrera solitaria de multiinstrumentista y de compositor? No, realmente a componer se empieza, yo creo que empezamos todos más o menos a la misma edad, sobre, no sé, los 10, 12 años, empieza a componer algo y bueno, pues lo que pasa es que esa vena, ahí hay un juego, que esa vena hay mucha gente que la ha ido dejando y bueno, yo no la he dejado. Ese es mi juego. Sí, sí. Aunque te hiciste luego contable, pero siempre has estado en la música, ¿no? Sí. Siempre, la música siempre la llevo en el corazón. Pues vamos a escuchar uno de esos temas que te has autoeditado, digamos, sí, que se llama Zarpamos. Suena muy épico, ¿no, Sabrina? Sí, la verdad que bastante. Incluso un pelín electrónico también, de música electrónica. Bueno, hay, sí, influencias. Hay mezcla, hay influencias de todos tipos y sí, efectivamente hay influencia electrónica en esto. Lógicamente es muy difícil salir de esta influencia electrónica si te meten en sintetizadores. Claro. ¿Cómo compones y cómo haces las grabaciones de tus temas? Cuéntanos cómo es ese proceso creativo. Bueno, yo creo que el proceso creativo es casi siempre más o menos igual. Verá, hay algo
estás leyendo, hay algo que te llama la atención, o estás oyendo noticias y hay algo que te llama la atención, y entonces intentas profundizar sobre eso. Una vez que profundizas sobre eso, pues bueno, ya lo dices con tus palabras. Mis palabras en este caso son la música. La música. Y en este caso, por ejemplo, en Zarpamos, ¿qué era lo que te había inspirado? Bueno, el viaje del Frank en sí, lo que me inspiró fue una referencia que había en una revista científica, sobre el viaje del barco del Frank. Es un barco que lo construyó Nansen para con la sanísima intención de conquistar el Polo Norte. Además, conquistar el Polo Norte beneficiándose de atascarse en el hielo más que luchar contra eso. Uh-huh. Al final no le salió bien, pero bueno, creo que merecía la pena ser contado. Y con esa idea hiciste este tema. Sí. Pedro Fernández ha trabajado en músicas para cine, para televisión, para radio. ¿Te gusta componer para otros o prefieres hacerlo para ti mismo? Es una pregunta difícil. Me gusta componer para otros porque, bueno, de hecho, cuando compones para otros, es verdad que te aportan cosas nuevas, cosas que tú no podrías, a lo mejor, no podrías argumentar. Y bueno, ese tipo de argumentos a lo mejor te lo dan desde fuera. Composiciones de Pedro Fernández encontramos todos los géneros y muchos instrumentos. Decíamos que él es multiinstrumentista. En esta pieza tocas la guitarra. ¿Por qué este eclecticismo de varios géneros y instrumentos también? Sí, la verdad es que yo creo que el eclecticismo me nace, si se puede llamar así, el eclecticismo como corriente, pero vamos, a mí me nace de que realmente cada instrumento tiene su propio lenguaje. Uh-huh. Entonces, bueno, pues un poco la música, lo que oye al final, es una fusión de todos los lenguajes. Uh-huh. Al fundir los lenguajes, realmente las barreras desaparecen. Uh-huh. Y, por ejemplo, decía ella Sabrina, que se oía la guitarra, pero también había otros instrumentos, pianos, tal. Sí. ¿Haces todo entonces? ¿Cómo lo haces? ¿Tocas una parte, luego la otra, lo mezclas? Bueno, sí, realmente lo primero ¿verdad? Ya te digo, primero me documento, después empiezo a hacer bocetos sobre lo que me he documentado, y después de esos bocetos, pues bueno, van saliendo ideas que más o menos vas desarrolla una idea y después esa idea la instrumenta. Pues ahora vamos a escuchar otro tema que se llama Nada de posguerra, que ahora nos contarás por qué se llama así. Estábamos escuchando este tema, Nada de posguerra. Nos comentabas cómo es tu proceso creativo, no sé si con pentagramas primero para cada instrumento y luego los fusionas todo en una partitura única. ¿Y por qué un poco este tema? Cuéntanos. Bueno, yo creo que Nada de posguerra en realidad es una reflexión. Otra vez lo mismo, otra vez lee algo, un comentario sobre alguien, sobre alguna persona mayor que te habla de cómo vivían en la guerra, que cómo... Y bueno, pues te imaginas a un niño, a la nana que le canta a la madre a un niño,
que para dormirse en las peores condiciones posibles, en la posguerra. Es nana de posguerra, que estaba diciendo yo nada de posguerra. Nana de posguerra, sí. No. Tus trabajos, como decíamos, son autoeditados. ¿Es muy difícil sacar adelante una producción así? Bueno, verás, es que es un rollo muy diferente al que quieren marcar. Digamos que las productoras te marcan una forma de trabajo y bueno, pues yo estoy fuera de eso. Sencillamente, con lo cual haces lo que te da la gana. Exactamente, con lo cual hacer lo que te da la gana, como te da la gana y cuando te da la gana. Un poco. ¿Y quiénes son tus referentes musicales? Esa es la pregunta, ¿no? No, verdad, es que yo sé que es muy relativamente fácil, ¿no? Pero vamos, es verdad que yo realmente no soy músico, yo realmente soy melómano. Sí. Y bueno, pues es verdad que oigo Wagner, mucho Wagner, oigo mucho Brahms. Se te nota, ¿no? Eres muy épico en las composiciones. Sí, bueno, creo que cuando hay que ser épico, Wagner es el referente de todo el mundo. Pero ya te digo, también oigo bastante Mertin, oigo bastante Meceni, y bueno, pues oigo bastante música portuguesa, oigo bastante, no sé, oigo mucho de todo. Sí. Meceni, la verdad es que para un guitarrista suele ser un referente, ¿no? Meceni es el guitarrista. Es el guitarrista. Bueno, decíamos que estás preparando ese cuarto disco, 10 Seconds For, que todavía pues no has todavía editado ese disco. Cuéntanos que... No, me voy a tener que enfadar. Se lo estaba diciendo ahora mismo por WhatsApp a un amigo. Me voy a tener que enfadar con los músicos, me voy a poner serio y a ver si esto sale. Los músicos que eres tú, Pedro Claro, Fernández. que soy yo, efectivamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No, bueno... Estás en ello. Estoy en ello. Estás en ello. Lo que pasa es verdad que hay veces que las cosas van más deprisa de lo que a uno le parece, y hay veces que, pues no sé, me imagino que después, quizá con el paso de los discos, va siendo más analítico, va siendo más exquisito, exigente, claro, te va exigiendo más. Y lo cierto es que el viaje del Fran me está exigiendo mucho para tenerse confort. Claro que sí. Los trabajos tuyos de Pedro Fernández, ¿dónde se pueden escuchar? ¿Dónde se pueden encontrar? De entrada en internet. En internet sí, tienes en internet, ahí como mucho YouTube también, ¿no? Como Pedro FD, sí, además de hecho lo tengo mal estructurado porque bueno, no entra a una página de Pedro FD. Hay como 5 o 6 páginas de Pedro FD donde podéis oír la música de Pedro FD. ¿Cómo es Pedro Fernández? Pedro FD, sí. FD de sí, Fernández. Exactamente, vale. De Fernández. Y ahí porque como Pedro apareces. Fernández hay 740. Hay un compositor latinoamericano sí, que se llama Pedro Fernández. Lo sé. Que cuando buscas a Pedro Fernández de España te sale el compositor americano. De hecho, por eso siempre insisto que es Pedro FD, porque buscas Pedro Fernández, te puede aparecer cualquiera menos yo. Pues decíamos que vives en un pueblo. En Mancha Real, En Mancha Real. Sí, en mi pueblo. ¿Y en tu pueblo? En mi pueblo. ¿Allí te aprecian la música tuya? ¿Te han invitado alguna vez el alcalde a hacer alguna performance? Bueno, no, de momento no, y realmente yo lo tengo muy crudo para el directo porque, bueno, pues sería hacer parcelas para todo el instrumento, en fin. Después, es verdad que no me privo de nada, entonces lo mismo, me va a oír lo mismo un sintetizador que una orquesta, que un coro sinfónico, en fin, con lo cual como no me privo de nada después para llevarlo directo es muy difícil. Bueno, lo que está claro es que eres un artista de los márgenes y que lo llevas muy bien, ¿no? Lo de estar en los márgenes. No sé si esto es el margen, pero vamos, aquí yo estoy a gusto. Pues hemos estado charlando con el compositor y multiinstrumentista Pedro Fernández, conociendo su carrera y su historia de este artista. Muchas gracias por haber venido a Artesfera y nos vamos, si te parece, a quedar con uno de los temas. Gracias a vosotros. Explorando lágrimas. Estupendo. Gracias por venir. Hasta luego. Gracias a vosotros.
Como veis, una entrevista perfectamente realizada, pero independientemente de la realización, quiero remarcar, perfectamente documentada. Creo que es imprescindible para hacer una buena entrevista. Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior. Artesfera, de Radio Exterior. Seguimos en el programa, estamos escuchando el tema Vuelta al Zoco. Su autor es Pedro Fernández, compositor y poliinstrumentista de Mancha Real en Jaén, que tiene en su haber 3 discos y está autoproduciéndose el cuarto. Se llama 10 Seconds For. Nos lo cuenta Lola Martínez. Buenos días. Buenos días, Sabrina. Los que siguen este programa, Artesfera, desde hace años, saben que aquí solemos dar espacio a esos artistas y a esos proyectos que tienen calidad, pero que están pues fuera de los circuitos comerciales, podemos decirlo así. Es el caso de Pedro Fernández, contable de profesión y músico de corazón. Lleva 40 años en la música y en sus trabajos encontramos estilos pues que van desde el clásico al folk, el jazz, sinfónicos. Eso sí, en sus piezas él toca todos los instrumentos. Aunque habitualmente vive en Mancha Real, en Jaén, como decías, hoy está aquí en el estudio de Prado del Rey. Buenos días, Pedro. Buenos días, Lola. Encantada de tenerte aquí. Además, nos escribiste una carta al programa que habías conocido y bueno, pues nos contabas esa trayectoria tuya. Bueno, había sabido de vuestra existencia y creía que era interesante para vosotros. Pues tienes 3 discos, Aleatio, Legado y El viaje de Fran, un cuarto que estás autoproduciendo, que se llama 10 Seconds For, y cientos de canciones publicadas. Sí. ¿Cómo y cuándo empezaste esta carrera solitaria de multiinstrumentista y de compositor? No, realmente a componer se empieza, yo creo que empezamos todos más o menos a la misma edad, sobre, no sé, los 10, 12 años, empieza a componer algo y bueno, pues lo que pasa es que esa vena, ahí hay un juego, que esa vena hay mucha gente que la ha ido dejando y bueno, yo no la dejé, ese es mi juego. Sí, aunque te hiciste luego contable, pero siempre has estado en la música, ¿no? Sí, siempre, la música siempre la llevo en el corazón. Pues vamos a escuchar uno de esos temas que te has autoeditado, digamos, que se llama Zarpamos.
Suena muy épico, ¿no, Sabrina? Sí, la verdad que bastante, incluso un pelín electrónico también, de música electrónica. Bueno, ahí sí, influencias. hay mezcla, hay influencias de todos tipos y sí, efectivamente hay influencias electrónicas en esto. Lógicamente es muy difícil salir de estas influencias electrónicas si te meten en sintetizadores. Claro. ¿Cómo compones y cómo haces las grabaciones de tus temas? Cuéntanos cómo es ese proceso creativo. Bueno, yo creo que el proceso creativo es casi siempre más o menos igual. Verás, hay algo, estás leyendo, hay algo que te llama la atención, o estás oyendo noticias y hay algo que te llama la atención, y entonces intentas profundizar sobre eso. Una vez que profundizas sobre eso, pues bueno, ya lo dices con tus palabras. Mis palabras en este caso son la música. La música. Y en este caso, por ejemplo, en Zarpamos, ¿qué era lo que te había inspirado? Bueno, el viaje del Frank en sí, lo que me inspiró fue una referencia que había en una revista científica, sobre el viaje del barco. El Frank es un barco que lo construyó Nansen para con la sanísima intención de conquistar el Polo Norte. Además, conquistar el Polo Norte beneficiándose de atascarse en el hielo más que luchar contra eso. Al final no le salió bien, pero bueno, creo que merecía la pena ser contado. Y con esa idea hiciste este tema. Sí. Pedro Fernández ha trabajado en músicas para cine, para televisión, para radio. ¿Te gusta componer para otros o prefieres hacerlo para ti mismo? Es una pregunta difícil. Me gusta componer para otros porque, bueno, de hecho, cuando compones para otros, es verdad que te aportan cosas nuevas, cosas que tú no podrías, a lo mejor, no podrías argumentar. Y bueno, ese tipo de argumentos a lo mejor te lo dan desde fuera. Composiciones de Pedro Fernández encontramos todos los géneros y muchos instrumentos. Decíamos que él es multiinstrumentista, en esta pieza tocas la guitarra. ¿Por qué este eclecticismo de varios géneros y instrumentos también? Sí, la verdad es que yo creo que el eclecticismo me nace, si se puede llamar así, el eclecticismo como corriente, pero vamos, a mí me nace de que realmente cada instrumento tiene su propio lenguaje. Entonces, bueno, pues un poco la música, lo que oye al final, es una fusión de todos los lenguajes. Al fundir los lenguajes, realmente las barreras desaparecen. Y por ejemplo, decía ella que, Sabrina, que se oía la guitarra, pero también había otros instrumentos, pianos, tal. Sí. ¿Haces todo entonces? ¿Cómo lo haces? ¿Tocas una parte, luego la otra, lo mezclas? Bueno, sí, realmente lo primero que... ¿verdad? Ya te digo, primero me documento, después empiezo a hacer bocetos sobre lo que me he documentado, y después de esos bocetos, pues bueno, van saliendo ideas que más o menos vas desarrollando, desarrolla una idea y después esa idea la instrumenta. Pues ahora vamos a escuchar otro tema que se llama Nada de posguerra, que ahora nos contarás por qué se llama así.
estábamos escuchando este tema, Nada de posguerra. Nos comentabas cómo es tu proceso creativo, no sé si con pentagramas primero para cada instrumento y luego los fusionas todo en una partitura única. ¿Y por qué un poco este tema? Cuéntanos. Bueno, yo creo que esto, nada de posguerra en realidad es una reflexión. Otra vez lo mismo, otra vez lee algo, un comentario sobre alguien, sobre alguna persona mayor que te habla de cómo vivían en la guerra, que cómo... Y bueno, pues te imaginas a un niño, a la nana que le canta a la madre a un niño que para dormirse en las peores condiciones posibles, en la posguerra. Es nana de posguerra, que estaba diciendo yo nada de posguerra. Nana de posguerra, sí. No. Tus trabajos, como decíamos, son autoeditados. ¿Es muy difícil sacar adelante una producción así? Bueno, verás, es que es un rollo muy diferente al que quieren marcar. Digamos que las productoras te marcan una forma de trabajo y bueno, pues yo estoy fuera de eso. Sencillamente, con lo cual haces lo que te da la gana. Exactamente, con lo cual hacer lo que te da la gana, como te da la gana y cuando te da la gana. Un poco. ¿Y quiénes son tus referentes musicales? Esa es la pregunta. No, verdad, es que yo sé que es muy relativamente fácil, ¿no? Pero vamos, es verdad que yo realmente no soy músico, yo realmente soy melómano. Sí. Y bueno, pues es verdad que oigo Wagner, mucho Wagner, oigo mucho Brahms. Se te nota, ¿no? Eres muy épico en las composiciones. Sí, bueno, creo que cuando hay que ser épico, Wagner es el referente de todo el mundo. Pero ya te digo, también oigo bastante Mertin, oigo bastante Meceni, y bueno, pues oigo bastante música portuguesa, oigo mucho de todo. Sí. Meceni, la verdad es que para un guitarrista suele ser un referente, ¿no? Meceni es el guitarrista. Es el guitarrista. Bueno, decíamos que estás preparando ese cuarto disco, 10 Seconds For, que todavía pues no has todavía editado ese disco. Cuéntanos que... No, me voy a tener que enfadar. Se lo estaba diciendo ahora mismo por WhatsApp a un amigo. Me voy a tener que enfadar con los músicos, me voy a poner serio y a ver si esto sale. Los músicos que eres tú, Pedro Fernández. Claro, que soy yo, efectivamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No, bueno... Estoy en ello. Estás en ello. Lo que pasa es verdad que hay veces que las cosas van más deprisa de lo que a uno le parece, y hay veces que, pues no sé, me imagino que después, quizá con el paso de los discos, va siendo más analítico, va siendo más exquisito, claro, te va exigiendo más. Y lo cierto es que el viaje del Fran me está exigiendo mucho para tenerse confort. Claro que sí. Los trabajos tuyos de Pedro Fernández, ¿dónde se pueden escuchar? ¿Dónde se pueden encontrar? De entrada en internet. En internet sí, tienes en internet, ahí como mucho YouTube también, como ¿no? Pedro FD, sí, además de hecho lo tengo mal estructurado porque bueno, no entra a una página de Pedro FD. Hay como 5 o 6 páginas de Pedro FD donde puedo oír la música de Pedro FD. ¿Cómo es Pedro Fernández? Pedro FD, sí. FD de sí, Fernández. Exactamente, vale. De Fernández. Y ahí porque como Pedro Fernández hay 740. Hay un compositor latinoamericano que se llama Pedro Fernández. Lo sé. Que cuando buscas a Pedro Fernández de España te sale compositor de hecho, americano. por eso siempre insisto que es Pedro FD, porque buscas Pedro Fernández, te puede aparecer cualquiera menos yo. Pues decíamos que vives en un pueblo. En Mancha Real, En Mancha Real. Sí, en mi pueblo. ¿Y en tu pueblo? En mi pueblo. ¿Allí te aprecian la música tuya? ¿Te han invitado alguna vez el alcalde a hacer alguna performance? Bueno, no, de momento no, y realmente yo lo tengo muy crudo para directo porque, bueno, pues sería hacer particelas para todo el instrumento, en fin. Después, es verdad que no me privo de nada, entonces lo mismo, me va a oír lo mismo un sintetizador que una orquesta, que un coro sinfónico, en fin, con lo cual como no me privo de nada después para llevarlo directo es muy difícil. Bueno, lo que está claro es que eres un artista de los márgenes y que lo llevas muy bien, ¿no? Lo de estar en los márgenes. No sé si esto es el margen, pero vamos, aquí yo estoy a gusto. Pues hemos estado charlando con el compositor y multiinstrumentista Pedro Fernández, conociendo su carrera y su historia de este artista. Muchas gracias por haber venido a Artesfera y nos vamos, si te parece, a quedar con uno de los temas. Gracias a vosotros. Explorando lágrimas. Estupendo. Gracias por venir. Hasta luego. Gracias a vosotros.
como veis, ya os digo, perfectamente documentada y perfectamente regida. Yo la pongo muchas veces como ejemplo de entrevista, y una entrevista de todas formas a la que tengo un especial cariño. Esto es el programa Arte Esfera, en la Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, un programa que todavía sigue. Y bueno, pues así sonaba esta entrevista. Arte Esfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior. Bueno, pues en esa entrevista ya se mencionaba que estaba trabajando en mi cuarto disco, que se llamó 10 Seconds For. Hablaba de los 10 segundos 10 segundos de plan, no 10 segundos de tiempo. Son 10 segundos para todo, puesto que en ese tiempo se creó todo lo que después formó la materia y la materia oscura, la energía oscura, todo lo que hoy vemos en el universo, incluso lo que no vemos. Parte de culpa de esa formación la tienen lo que en la filosofía hindú se llamó Brahmas y los científicos llamaron Pranas. Es lo que le da entidad a una materia, lo que le hace tener uno u otro sentido polar, uno u otro sentido gravitatorio. Brahmas Information es el tema que nos acompaña.
no olvides visitar la web pedrofedez.wixsite.com/compositor. Recuerda, pedrofedez.wixsite.com/compositor. También de Ten Seconds Forth nos traemos el tema Can of End. Pese a todo el caos del principio, pese a toda la energía, pese a todo el magnetismo generado en las ranas,
no existiríamos si no fuera por esto, por las partículas. Particle. realmente casi podemos considerar una égloga la propia formación del universo.
De ahí que yo a este tema le llamase así, Eglogas. Si hay algo en que la mayoría de las corrientes coinciden, es que el universo está en expansión. Es precisamente el tema que nos acompaña ahora mismo, expansión. Y quiero hablar de eso, de la expansión del universo, la expansión del propio universo y la creación de nuevas partículas. Expansión.
visitar la web pedrofedez.wixsite.com/compositor. Recuerda, pedrofedez.wixsite.com/compositor. Si las matemáticas, no otra cosa, permitieron indagar sobre el origen del universo, que es de lo que hemos estado hablando, la matemática y la física fueron la base para llevar al hombre a Marte. De hecho, en el año 2020-2021 atravesamos y vimos imágenes del cráter Jezero en Marte. Estos trozos de Jezero son los que nos acompañan ahora y está basado en las imágenes que la NASA nos proporciona día a día sobre su exploración. Trozos de Jezero. Este es un tema del año 2021, con lo cual, lógicamente, no hablaba de él en la entrevista de Radio Exterior de España. No sabía ni que iba a existir. De hecho, ni siquiera la NASA lo tenía entre sus previsiones en primer punto, el viajar al cráter Jezero. Sin embargo, al final fue realizable.
realmente muchas de las imágenes que nos proporcionan desde Gestero, desde Marte, parecen pinturas. Por eso creo que es conveniente ahora recordar un tema de mayo de este año 2022 que se llama Justo así, de Acuarela, y que estoy estrenando para vosotros. En exclusiva para los oyentes de Monográfico.
Algo que casi define nuestro planeta y que estamos cansados de buscar fuera de él son estas gotas de lluvia. Un tema que también estoy estrenando para vosotros. No olvidéis visitar la web pedrofedez.wixsite.com/compositor. Recuerda, pedrofedez.wixsite.com/compositor. Hay una técnica que consiste en que cuando el enemigo te asalta, no dejarle ni rastro, no dejarle nada aprovechable. Se llama Tierra Quemada y es justo el título de este tema, Tierra Quemada.
después de este recorrido planetario e interplanetario, después de la formación del universo, no me queda sino daros las gracias por estar ahí con el tema que a menudo nos acompaña. Esto es Anignus del CD Aleatio, ya sabéis, una mezcla entre aleación y aleatorio, creado en el año 2014. Está hecho con un sintetizador que finge ser una soprano y nos sirve muy a menudo, también hoy, para decir que hasta aquí el monográfico de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Os espero en un próximo programa. Ya sabéis, la próxima semana, mismo día, misma hora, misma emisora. Yo soy Pedro Fedez y hasta aquí monográficos. Un abrazo. Hasta un próximo programa.